Hola, soy Rainiero León y quiero compartir contigo el Evangelio de Jesucristo. Si hoy mueres, ¿estás 100% seguro de que vas al cielo? Cuando hago esta pregunta, muchas personas me dicen, sí estoy seguro, otras me dicen, no estoy seguro. Las personas que me dicen, sí estoy seguro, a estas personas les hago una segunda pregunta y es, ¿cómo saben que si mueren hoy, van al reino de los cielos? Van al cielo. Ellos me dicen que es porque son buenas personas, porque cumplen los mandamientos. Algunos otros me dicen porque se han bautizado. Pero la Biblia es bien clara de que la salvación no es por obras. En Romanos 3:10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Y en Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no importa cuán buenos intentemos ser, es imposible para nosotros poder ir al cielo por nuestros propios medios, por nuestras propias obras. Como todos hemos pecado, merecemos un pago. Este pago es la muerte. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando pensamos en la muerte, en morir, pensamos en nuestro cuerpo físico. Pero la Biblia habla de una segunda muerte y es nuestro espíritu. En Apocalipsis 20:14-15 dice lo siguiente: y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La Biblia habla de un lago de fuego y especifica que este lago de fuego es la muerte segunda. Todos estamos en camino al lago de fuego. Ahora, esta es una mala noticia. No te estoy dando una buena noticia, pero te quiero dar una buena noticia. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, que ningún hombre perezca, ningún hombre, ninguna mujer perezca y vaya al infierno, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. En 1 de Timoteo 2:3-4 dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora esto es buena noticia, porque quiere decir que Dios quiere que seas salvo, que yo sea salvo, que todo el mundo sea salvo. Pero cuando Él dijo que todos merecemos una paga, y esa paga es la muerte segunda, es decir, el infierno, Él también lo dijo en serio, porque es un Dios justo y todos merecemos un pago por nuestros pecados. Pero como Él no quiere que nadie vaya al infierno y que todos sean salvos, Él proveyó al mundo de un camino para ir al cielo, y este camino es Jesucristo. En 1 de Corintios 15:3-4 dice: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió por sus pecados, porque Cristo no tiene pecados, y Cristo es bueno, y Dios es bueno, y como Cristo es Dios, Él tomó nuestro lugar, y Él fue el único que pudo tomar nuestro lugar para que nosotros podamos ir al cielo. Ahora, al principio te dije que no importara cuán bueno intentes ser, era imposible, porque todos habíamos pecado, y que no podíamos ir al cielo por nuestras propias obras o por cuán buenos intentemos ser. Entonces la siguiente pregunta lógica sería: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la Biblia da esa respuesta en Hechos de los Apóstoles 16:30-31. Dice lo siguiente: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La instrucción fue creer, la fe.
Esta persona que hizo la pregunta es cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él pensó que había algo que él debía hacer. Por ejemplo, bautizarse, por ejemplo, ir a la iglesia cada día, cada domingo, o dar dinero a los pobres. Y no me malentiendas, estas son cosas buenas que Dios quiere que hagas, pero si no crees en Cristo y las haces, no tienen ningún significado, porque la Biblia dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia, nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia. Es decir, nadie, por cuán bueno intente ser, puede ir al cielo. Solo es posible ir al cielo a través de la fe en Jesucristo. Ahora, cuando te dije en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, la segunda parte dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un don para ti. Un don es un regalo. Imaginemos que esta Biblia es un regalo para ti. Y te digo, toma este regalo, pero dame $10. ¿Sería un regalo? No, ¿verdad? Sería un intercambio comercial. Si te digo, toma esta Biblia, es un regalo, pero tienes que trabajar para mí, tienes que limpiar mi casa una semana. ¿Sería realmente un regalo? No. Porque estarías trabajando por este regalo, lo cual lo haría más que nada una paga, sería más que nada por tu labor. Cuando Dios te da un regalo, tú no tienes que ni pagar por ese regalo, ni trabajar por ese regalo. Alguien más ya pagó por ese regalo y alguien más ya trabajó por ese regalo, y esa persona fue Jesucristo en la cruz. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel que cree, esa es la persona que tiene vida eterna. En Juan 6:47, Jesucristo mismo dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tienes desde ya. Si crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios, lo cual es falso. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice lo siguiente, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, solo los que creen en el nombre de Jesucristo son hijos de Dios, son hechos hijos de Dios. Una vez que tú eres hijo de Dios, eres su hijo por siempre. Yo tengo 3 hijos, y cuando mis hijos se portan mal o me desobedecen, yo no les digo, ya no eres mi hijo. No, ellos siempre serán mis hijos. Lo que yo hago es castigarlos. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios te hace su hijo, Él te castiga. Vamos a ver en Hebreos 12:6, dice lo siguiente: porque el Señor al que ama castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú eres hijo de Dios porque has creído en el nombre de Jesucristo y eres hijo de Dios, Dios te va a castigar porque te ama. Y cuando tú mueras, vas a ir al cielo, porque la salvación no se puede perder. La Biblia dice que Dios ha prometido vida eterna, y esa vida eterna es para siempre. Eterno significa para siempre, que no termina. En Tito capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Y si supongamos que yo, después de haber creído en Jesucristo, cometo un gran pecado, muero y voy al infierno, quiere decir que Dios mintió, porque no fue verdad realmente en que Él me había dado la vida eterna. Pero Dios no puede mentir, porque Dios es la verdad. Entonces, una vez que eres salvo,
eres salvo por siempre. Efesios 2, 8, 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. Esto es un regalo de Dios, es don de Dios. Y hemos visto que el don de Dios es la vida eterna en Romanos 6:23, cuando dice: mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, luego el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación no es por obras, es solo por fe en Cristo Jesús, y es un regalo de Dios. No hay nada que nosotros debamos agregar al trabajo de Jesucristo en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer para mantenernos salvos. Jesucristo, cuando murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, lo hizo por tus pecados, por mis pecados, del pasado, del presente y del futuro. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Ahora, si tú crees que Jesucristo vino hace alrededor de 2000 años, murió en esa cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, que fue sepultado y resucitó el tercer día, físicamente, tú puedes ser salvo. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, porque hay muchas personas que confiesan con su boca, pero no creen en su corazón. Y la Biblia dice en Romanos 10:13, dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador y que Él murió en esa cruz para darte vida eterna, te invito a que hagas la siguiente oración: Dios, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno, pero por favor sálvame y llévame al cielo cuando muera. Solo pongo mi confianza y toda mi fe en el Señor Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Gracias. Amén. Y ahora eres salvo. Si es que no nos vemos en esta vida, nos veremos en el cielo. Gracias por escuchar este video, y si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirme un comentario aquí en el video o enviarme un mensaje al inbox. Gracias.